Bien, bueno, ¿cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de lo que es la interpretación de un test de umbrales. En muchas ocasiones, bueno, pues nos llegan resultados de un test y los resultados pues no hablan por sí mismos, sino que hay que interpretarlos y hay que llevarlos a la práctica, que en definitiva es lo importante. Hay que llevarlos al entrenamiento en el día a día. Entonces, bueno, pues vamos a ver un caso práctico en donde cómo habitualmente hago el protocolo de test de umbrales, qué es lo que saco y a partir de ahí cómo lo ponemos en práctica. Entonces, antes de eso, vamos muy brevemente a repasar lo que es la curva de lactato, aunque estoy convencido de que todos aquellos de vosotros que seguís el canal, bueno, pues estáis muy familiarizados con ello, pero para los que no, pues creo que es conveniente repasar un poco. Vamos allá. Aquí vamos a ver, vamos a empezar con el iPad. Entonces, recordamos que básicamente una curva de lactato lo que nos indica es cómo aumentan los niveles de lactato con la intensidad. De manera que si aquí representamos la intensidad, aquí los niveles de lactato, tenemos lo que llamamos el umbral láctico y es la zona de la curva exponencial, en donde con un pequeño aumento de intensidad los niveles de lactato se disparan. Eso es lo que se llama, bueno, pues umbral láctico. Y este es el dato que utilizamos para realizar pues nuestros ritmos controlados. A intensidades superiores a umbral láctico tendríamos lo que son los ritmos básicamente anaeróbicos y por debajo los ritmos aeróbicos. De manera que básicamente aquí tendríamos ritmos de rodaje y aquí ritmos de series. Y de nuevo, una vez más, aquí ritmos de umbral láctico. Bueno, pues ¿cómo obtenemos estos valores? Aquí tenemos, bueno, pues en un eje tenemos los valores de lactato, en el otro podríamos representar las pulsaciones, en donde a diferencia, vamos a ponerlo aquí en amarillo, en donde a diferencia del lactato, el aumento de las pulsaciones con la intensidad es de forma prácticamente lineal. De manera que aquí obtenemos un pulso, bien, aquí obtendríamos un pulso en donde serían, bueno, pues el pulso concreto, una franja que correspondería a valores bueno, pues de umbral. Por debajo tendríamos unas pulsaciones que corresponderían a rodajes y por encima de ello un pulso que corresponderían a series. Claro, aquí uno de los problemas que tenemos, problemas entre comillas, es que tenemos franjas muy amplias, es decir, esto es, bueno, es una franja, esta es otra y esta es otra. Entonces, si aquí representamos la intensidad o en otras palabras el ritmo, claro, pues aquí podríamos decir, por ejemplo, una atleta que tenga pues un umbral entre 410 y 400. Por debajo, pues fijaros aquí toda la franja que tenemos, pues imaginad que tenemos entre 530 de ritmo y 410. ¿Qué ritmo elijo, no? 530, 500, 455 y por encima pues tendremos entre 400 probablemente y 340, 330, incluso 320. ¿Qué ritmo elijo, no? Entonces, esto es una de las decisiones que tenemos que tomar en cada uno de los atletas. Bueno, una vez que conocemos lo que es una curva de lactato, realizamos el test. Entonces, vamos a poner un caso práctico. Bueno, vamos allá. Entonces, ponemos aquí el caso práctico a esto. Entonces, bueno, pues básicamente aquí corresponde a repeticiones. ¿En qué consiste el protocolo? A mí me gusta hacer repeticiones de 2000 metros, de 2 kilómetros, a una serie de ritmos. Y entre ritmo y ritmo, pues hacemos un 2000, paramos, tomamos muestras de lactato, nos tomamos el pulso. El pulso tiene que ser no el medio, sino el pulso al final de cada
2000, es decir, esto sería 168 al final del segundo 2000 a 415, 400, así sucesivamente. El descanso entre 2000 y 2000 es muy breve, en 30 segundos. En 30 segundos tenemos que ser capaces de parar, tomar el pulso y en algunos casos tomar el lactato y volver al siguiente estadio. Y a partir de aquí, bueno, pues tenemos unos valores. ¿Qué valores? Tenemos, recordad, en el eje de las X, ¿no? Tenemos, por un lado, pulso, por otro lado, lactato. Fijaros que el pulso aumenta de forma lineal, mientras que el lactato aumenta de forma exponencial. Y a partir de aquí obtenemos unos valores. Básicamente tendríamos lo que es un umbral aeróbico y un umbral láctico. Bueno, umbral aeróbico es básicamente ritmos de rodaje, umbral láctico, ritmos de umbral. Por encima del umbral láctico tendríamos las series, el ritmo de series, y por debajo ritmo de rodaje. Entonces, en este caso, pues tendríamos un atleta que va entre 162 pulsaciones y 185, en donde el rodaje sería 425, regenerativo, rodaje a 45 minutos a 1 hora 412, ritmo controlado 354 y ritmos de miles a 338. Bueno, esta es la teoría, pero claro, esto hay que llevarlo a la práctica. ¿Cómo llevamos todo esto a la práctica? Porque es muy posible que todo esto es un proceso dinámico. Es decir, no es yo obtengo estos valores y mantengo estos valores sí o sí en todos mis entrenamientos. Bueno, es un proceso dinámico. ¿Por qué es un proceso dinámico? Bueno, vamos de nuevo al iPad. Y vamos a explicarlo sobre el iPad, porque yo creo que esto es muy importante ser consciente de ello. Entonces, vamos al iPad. Bueno, pues aquí lo tenemos. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían los valores? Pues imaginad en donde tenemos aquí un ritmo de rodaje, en donde, bueno, pues me podría adquirir aquí, fijaros, tenemos una franja entre 5:30 y 4:10. Es una franja muy amplia. Por eso, si os fijáis, cuando a nivel clínico, sobre todo a nivel de clínica, cuando os dan unos valores, son valores muy amplios. Pero claro, ahí dentro de esos valores amplios, ¿cuáles cojo? ¿No? ¿Cojo estos o cojo estos otros? Bueno, aquí, claro, normalmente los valores de rodaje irían con unos niveles de lactato entre aproximadamente 1,0 milimoles por litro a 2,4 milimoles por litro. Aquí llegamos a la franja entre 4,0 milimoles por litro y por encima de 4,0 hasta incluso hay atletas que llegan a dar 18 milimoles, 20 milimoles. Esto no es lo habitual. Son atletas jóvenes y muy entrenados, con una gran capacidad de generar lactato. Lo habitual es que aquí los corredores populares se queden en unos valores entre 7 y 8 milimoles por litro. Claro, aquí de nuevo tenemos unas franjas muy amplias, ¿no? Vamos a borrar esto y tenemos muchos datos. Y aquí podría ser en donde el pulso, si lo representamos en amarillo, pues podría ser, imaginad, ¿no? Pulso entre 136 y un pulso de 162 y el umbral entre 162 y 168 y luego las series pues entre 168 y a lo mejor 185. Este sería la franja de umbral, esta sería la franja de rodaje, esta sería la franja de series. Pero claro, ¿cuál cojo? Esto es una franja muy amplia. Sé que por debajo de 162 voy a estar en valores, en principio, por debajo de 2,4 milimoles por litro. En cuanto que pase de 162, voy a estar por encima hasta 168, que son 4,0 milimoles por litro. Y aquí otra de las preguntas es, me guío por los valores de, vamos a ponerlo en blanco, de nuevo, de lactato. Claro, no vamos a estar cogiendo lactatos continuamente. Luego, la decisión realmente sería entre ritmos de ritmo, lo que es un ritmo. Es decir, ¿me guío por ritmos o me guío por pulsaciones? ¿No? Entonces, estas son las variables que tenemos, ¿no? En donde tenemos, de nuevo, aquí
en rojo los ritmos representados en este eje, tendríamos los valores de lactato representados en este otro y los valores del pulso representados en este otro eje. Bien. Entonces, con esas variables, claro, imaginar esta atleta, ¿no? En donde tiene unos ritmos de rodaje entre 5.30 y 4.10. Ritmo de umbral entre 4.10 y 4.00. Y ritmo de series entre 4.00 y 3.40 o 3.30. Ritmo de pulsaciones de rodaje entre 136 y 162. Umbrales entre 162 y 168. Y series entre 168 y 185. Es un rango muy amplio. ¿Cuál cojo? Bueno, pues yo aquí mi decisión, lo que yo habitualmente hago es que voy en cada franja, voy a la franja más baja. Voy a la franja más baja y voy a la franja más baja. Es decir, que aquí en esta atleta mis recomendaciones serían rodar en torno a 5.30, ritmo de umbral a 4.10 y ritmo de series, me iría, probablemente esto más que 3.40, probablemente aquí el valor real sería 3.50, ¿no? O 3.50. Yo aquí mi recomendación sería, eso es un caso hipotético, aquí me lo estoy inventando, ¿no? Antes hemos visto un caso real, aquí pues sería 3.50. Bien, estas serían las recomendaciones. Claro, a partir de aquí, esto es un proceso dinámico. Estos son los valores de inicio. Y a partir de estos valores de inicio, es un proceso dinámico. ¿Por qué es un proceso dinámico? Porque cada atleta es diferente. Es decir, hay atletas que dentro de esta franja son capaces de trabajar a ritmos altos de lactato sin que éste se dispare. Hay otros que en cuanto que llegan aquí los valores de lactato se disparan. Luego, en esos tendré que ir hacia la prudencia. Y además de esto, es decir, este sería un aspecto metabólico, ¿no? Es decir, hay que identificar si el atleta es capaz de mantener niveles altos de lactato sin que se dispare o no, y a partir de aquí decidir si voy aquí en esta franja o voy en esta, es decir, a la franja alta o a la franja baja. Y otro aspecto es el aspecto muscular, es decir, el aspecto de lesión. Si es un atleta que se lesiona habitualmente, tiendo a la baja. ¿Por qué? Porque lo que prima es no lesionar. Aun tirando hacia la baja, recordad que en esta atleta en concreto, aunque su umbral sea entre 4.10 y 4.00, aunque yo trabaje a 4.10, estoy trabajando también en umbral. Es decir, no tengo que ir a 4.00. Probablemente la prudencia ir a 4.10 para unos niveles de lactato de 2,4 y un pulso de 162, es decir, actuando hacia la prudencia, el proceso de entrenamiento sea más eficiente porque voy a evitar la lesión. Y aún así sigo obteniendo la eficiencia del entrenamiento. Al igual ocurre aquí, ¿no? Si es un atleta que se lesiona fácilmente, tiendo a la baja, tiendo hacia la prudencia, porque sé que le voy a muscularmente, a nivel muscularmente, le voy a exigir menos, pero no en cuanto a agujetas, sino en cuanto a la capacidad que tiene el cuerpo de hacer intensidad sin lesionarse. De nuevo, si es un atleta con un historial de muchas lesiones, tiendo a la baja. Porque aún, recordad, de nuevo, aún tendiendo a la baja, voy a seguir trabajando el aspecto metabólico. Pero el aspecto muscular, es decir, la lesión, prima sobre el metabólico, siempre. Y además, en relación al metabólico, tengo que identificar si ese atleta, de nuevo, es capaz de trabajar a ritmos altos sin que su nivel de lactato se dispare. ¿Por qué? Porque hay atletas que genéticamente
tienen la virtud de asimilar ese lactato, de utilizar ese lactato como fuente energética y evitar que los niveles de lactato se disparen. Bueno, pues hay atletas que son más eficientes por su genética, por su entrenamiento, por su historial, porque llevan entrenando desde niños. Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. En definitiva, es un proceso dinámico en donde tenemos muchos datos y a partir de estos datos tenemos que tomar unas decisiones, pero esas decisiones son dinámicas. Cuanta más información tengamos del atleta, mejor podremos tomar esas decisiones. Y cuanto más tiempo llevemos entrenando a ese atleta o a nosotros mismos, cuanto mejor nos conozcamos, más eficiente va a ser la decisión que tomemos en cuanto a ritmos de entrenamiento. Bueno, una vez más, no es un aspecto fijo, sino que de nuevo es dinámico, pero eso es lo bonito, ¿no?, del entrenamiento, el que no hay números fijos, sino que son variables en función del atleta y cuanto mejor nos conozcamos, mejor va a ser o más eficiente va a ser la decisión que tomemos. Al final es un tema de decisión, tomar una decisión en cuanto a qué ritmos, qué pulso, qué intensidad para hacer el entrenamiento de la forma más eficiente posible. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya ayudado un poco más, que hayamos profundizado un poco más en lo que son los ritmos de entrenamiento y bueno, ponerlo en práctica. Gracias, os agradecería enormemente que dierais el like y que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias.